Ahora comenzamos con nuestra tercer clase. Vamos a enfatizar el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cómo fue el ministerio del apóstol Pablo? El enfoque del ministerio. La semana pasada nosotros terminamos hablando de cómo fue su llamado. Recordamos que pues él iba rumbo a Damasco y de repente una luz lo ciega, cae en tierra. Y es cuando, a ver, Pablo, vámonos, bueno, en ese entonces Saulo, vamos ve a la casa de Ananías. Entonces ahí vas a ser sanado, vas a ser curado. Y pues obviamente también a Ananías le dice, ven y va a venir Saulo y lo vas a sanar porque instrumento mío es este. Imagínense la incertidumbre que pudo haber experimentado. Y esto es algo muy importante que sí tenemos que enfatizar en cuanto al trabajo o a la labor del Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, es que Dios me dijo. ¿Y cómo se hace el sensacionalismo en los diferentes grupos religiosos? Porque Dios le dice al pastor o al profeta o al apóstol o al querubín, ya no sé ni qué tantos nombres se quieran poner, y le dicen, oiga, voy a poner el ejemplo con la hermana Maricruz, es que Dios me dijo que usted esto. Pues que la hermana Maricruz conteste, pues que también me lo diga a mí, ¿verdad? O sea, que a mí también me lo diga, porque aquí se ve se ve que concuerdan las versiones, lo que se le dice a la persona que va a sanar a Pablo, pero también el guiar del apóstol. Ahí ha pasado también de que, pues es que nos cuenta el hermano Héctor Mario, que está a cargo de la iglesia Dios con nosotros, que una vez llegó una persona y dijo, es que Dios me ha dicho que yo voy a ser la pastora de esta congregación, de esta iglesia. Y luego Héctor Mario dijo, dice, pues qué fácil, ¿verdad? Llega aquí cuando ya todo está hecho, cuando ya todo está acomodado. Y él le preguntó le dijo a la hermana, pues deje que Dios también nos lo diga a nosotros. Que también Dios a nosotros nos lo confirme. Y obviamente no lo confirmó. Tenemos que poder enfatizar eso para no caer en ciertos sensacionalismos, donde pensamos que el obrar de Dios va a ser únicamente de esa manera. Ya después de los diferentes viajes de Pablo, vamos a ver también el obrar, pero por medio de la palabra de Dios escrita. La semana que entra tendremos esa clase de cómo fue la reproducción del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dio la reproducción del Nuevo Testamento? ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios? ¿Por qué podemos confiar en eso? Una pregunta muy interesante para causar así como que el comezón es, ¿existen los originales de la Biblia? Es decir, ¿existe la carta del apóstol Pablo a los romanos así en puño y letra? Hermanos, no existe. No tenemos los originales. Pero entonces, ¿cómo a pesar de no tener los originales, podemos confiar en que no hay errores en la Biblia? Y aunque podemos ver, no se le llama errores, se le llama variantes. Y aunque podemos ver variantes dentro de la misma escritura, ¿cómo poder confiar en esa variante a pesar de? Uno de los ejemplos, en el libro de cuando Jesús sana al paralítico que está en el estanque Siloé. Ese pasaje, que el ángel descendía y mueve las aguas. Ese pasaje en la Nueva Versión Internacional no viene. En la Nueva Versión Internacional no dice que viene y desciende y mueve las aguas. Y vamos a ver algunos otros ejemplos de variantes. Pero ahorita, ¿qué pasó con la iglesia después ya de la conversión del apóstol Pablo? Hechos 8:3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vemos la conversión del apóstol Pablo y vamos a también responder una pregunta que no sé si se la hayan planteado. ¿Cuánto tiempo pasó de que del llamado del apóstol Pablo a su primer viaje misionero? Desde que cuando comenzó ya a trabajar en la obra. El primer punto que vamos a ver en esta mañana, es la misión paulina. La misión del apóstol Pablo.
Pablo, después de su llamado, vino a ser el padre de la misión a los gentiles y el autor casi de un cuarto del Nuevo Testamento. Los 30 años que siguieron a su conversión fueron de mayor importancia para la vida de la iglesia. Y él tuvo grandes contribuciones a la vida de la iglesia, por los viajes misioneros, por las cartas que pudo haber escrito. Y durante sus 3 viajes misioneros, lo que hizo Pablo es llevar el evangelio a Asia Menor, a Macedonia y a Grecia. Y funda iglesias como Éfeso y Corinto, que estas iglesias destacan por su posición estratégica. Estuvo también con los hermanos en Tesalónica. Su deseo fue viajar a Roma. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos expresa su deseo de pronto estar con ellos. Y esto es lo que nosotros podemos ver, el trabajo del apóstol Pablo, tanto en el libro de los Hechos como en las mismas cartas que escribió. Entre su conversión y su primer viaje misionero hay un periodo aproximado de 13 hasta 15 años. Desde su conversión hasta su primer viaje misionero. ¿Cuánto tiempo tiene usted creyente? Si tiene menos de 12 años, a lo mejor ya en el 13 va a ser su primer viaje misionero. No se crea, esperemos, ¿verdad? Pero es importante notar esto porque pensamos, Saulo cae en tierra, va y le quitan lo ciego y lo acopla Bernabé y los discípulos y vámonos a viajar. No, hubo un discipulado. Y nosotros podemos ver en el libro de los Hechos que es mencionado a Bernabé y a Saulo. Bernabé y Saulo, para posteriormente empezar a hablar de Pablo y Bernabé. Se invierte el orden en el que se empieza a hablar de ellos. 12, algunos, una fecha muy temprana, 12 años, aproximadamente del 36, que fue cuando Saulo cae en tierra, y algunos posiblemente hasta el 48, 49 después de Cristo. Este periodo de 12 años, con algunas referencias que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, y en Gálatas capítulo 1. Hechos capítulo 15, versículos del 23 y versículo 41, y Gálatas 1, 21. Estos versículos hacen referencia a creyentes e iglesias en esas regiones que podían ser el resultado de la obra de Pablo en esos días. Y sabemos, ya eso fue en su primer viaje misionero, aproximadamente 48, 49, 50, ya una fecha muy, muy tardía después de Cristo. Y su tercer viaje misionero en el 57 después de Cristo. Ya y podemos ver nosotros en el libro de los Hechos, pues un resumen, el libro de los Hechos es un resumen, ya posteriormente el llamado de Saulo, un resumen de cómo pudo haber sido la vida de la iglesia, pero también de los diferentes viajes ahora del apóstol Pablo. Al terminar su tercer viaje, les digo en el año 57 aproximadamente, es arrestado en Jerusalén y es llevado a Roma. Y es llevado a Roma como prisionero en el año 60. Y en el 63 se le da libertad. Conocemos algunas epístolas que son las epístolas de la prisión. Filemón, podemos hablar de la carta a los filipenses, que son escritas desde la prisión, las epístolas denominadas las epístolas de la prisión. Se le da libertad y es arrestado otra vez en el 66 y es muerto en el año 67 con la persecución de Nerón. Ya en el 67, ya después del 67, ya Pablo ya no se pudo librar físicamente. Mientras estaba en el arresto en Roma, del 60 al 63, era un arraigo domiciliario. Estaba en su casa. Ya así como que dijeron los romanos, no te me salgas, porque si no, este cuate se nos avienta el cuarto viaje misionero. En una de esas se nos va hasta Tarsis, a lo mejor hasta España, como era su intención, como podemos ver en la carta a los romanos que era su intención. Pero
lo tenían en arraigo domiciliario. Y como resultado de este último arraigo domiciliario, vemos la carta a los romanos y también su martirio en Roma, que todo esto afecta parte del desarrollo también del cristianismo en Roma. Sí es algo importante anotar, porque muchos pensaríamos que Pablo estuvo en la iglesia en Roma. Y es una carta que escribe para darle ánimo a los romanos, a pesar de no haberlos conocido personalmente. Entonces es algo que les digo muy importante, porque esto quiere decir de que entonces no es necesario conocer a un cristiano físicamente para poder animarlo. No es necesario, pero es necesario conocer también de la fe de los hermanos en Roma, en este caso de hermanos en otros lugares, para poder animarlos. Y ya hablando ya del martirio del apóstol Pablo, pues ya después no hay escritos en cuanto al deber de la iglesia para el apóstol Pablo. Todavía faltaba de que se escribieran las cartas del apóstol Juan, faltaba el Evangelio de Juan y faltaba el Apocalipsis. Entonces ahí se menciona, o se puede creer, que ya de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo para algunas personas, pues es la carta también a Timoteo. Entonces ya desde el 60 y tantos, si murió en el 63, del 60 y pico después de Cristo, ya Santiago ya había sido escrita, porque pues también es de los primeros que se habían echado. Entonces todavía queda un espacio para que se escriba el Evangelio de Juan. Y mencionándolo, porque obviamente lo vamos a ver, porque esto es parte todavía de lo que con lo que vamos a terminar, de cómo se empieza a extender el Evangelio. Pues en algunos lugares el Evangelio de Juan todavía no había estado escrito, y se empieza a desarrollar una corriente, una disyuntiva entre si Cristo era divino o no era divino. Y cada una de las cartas, o cada uno de los evangelios, mejor dicho, es escrito a cierta audiencia. Nosotros vemos que el Evangelio de Mateo es el que menciona más al Antiguo Testamento, por una razón: es un evangelio escrito para los judíos. Por eso es el evangelio que más menciona al Antiguo Testamento, porque los judíos eran los que tenían más conocimiento del Antiguo Testamento. El evangelio de Marcos es escrito para los romanos. Es donde nosotros podemos ver el ejemplo del endemoniado gadareno, que cuando le pregunta ¿cómo nos llamamos? Legión, un término que utilizaban los soldados romanos para referirse a un número específico de soldados. El Evangelio de Lucas es escrito para gentiles. Entendemos que todo el mundo gentil en ese momento también estaba gobernado por el mundo griego. Entonces, sí hay para algunos hay una discusión en que si Lucas fue escrito para los griegos meramente o únicamente para los gentiles. Y es que dicen, pero es que todos los gentiles eran griegos, todos los cristianos griegos en ese entonces eran gentiles. Para algunos dicen que Lucas fue escrito para los griegos y Juan fue escrito para los gentiles. Entendemos que Juan también es escrito para los gentiles porque también es escrito para los griegos. Todo griego era gentil. Todo cristiano griego era gentil. Sin embargo, ya Juan es escrito para reforzar la divinidad de Jesús. Por eso Juan es el evangelio más rico en resaltar quién es Jesús. Los estudios que nosotros acabamos de tener del yo soy, si recuerda, son muy específicos en cuanto a yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y obviamente el Evangelio de Juan, desde que comienza, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, resaltando la divinidad de Jesús. Ahorita el Evangelio solamente se estaba propagando y era necesario que Pablo exhortara a la iglesia sobre el comportamiento de los creyentes. Por eso, si lo analizamos un poco, el Evangelio de Juan es más doctrinal en relación a la divinidad de Jesús que otros evangelios. Las cartas de Juan obviamente también hablan un poco en la relación del cristiano con el mundo, pero no resaltan tanto la divinidad de Jesús como lo hace el Evangelio de Juan.
Y en el caso del apóstol Pablo, pues sus cartas son muy prácticas. Muy prácticas. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Eso nos lleva a ver que la predicación del evangelio, sabemos que comenzó en un contexto judío, y los primeros cristianos fueron judíos y continuaron con las tradiciones judías. Eran judíos que obviamente habían continuado con las tradiciones judías. Un ejemplo de nosotros como mexicanos, en muchas iglesias tenemos nuestra fiesta del 15 de septiembre. Y unos pueden decir, es que esa fiesta no es bíblica. Pues sí es cierto, no es bíblica. Pero nosotros aprovechamos esa oportunidad pues para convivir, para comer pozole y para comer tamales. Para eso, y eso es lo que hacemos, utilizamos esa época, específicamente una festividad de nosotros, mexicana, para convivir. Ese es el objetivo principal, ya que si uno quiere hablar de que la libertad del pecado y todo eso, para tratar de contextualizar, ya pues es cuestión de ellos, pero no podemos separar nuestro cristianismo también de nuestras raíces. ¿Y cómo lo podemos en ocasiones ver y tratar? Pues hasta de conjugar, le digo entre comillas, porque la fiesta, obviamente en este caso de la independencia, no va a ser mayor que el evangelio, pero es una tradición que nosotros tenemos, que es importante y la aprovechamos para convivir. No podemos separarnos de nuestras tradiciones. No van a dominar la palabra, no las vamos a anteponer a la palabra, pero no podemos. Soy cristiano y no dejo de ser mexicano. Soy hijo de Dios y no dejo de ser mexicano. Los judíos seguían siendo judíos y seguían teniendo tradiciones judías. Aquí la diferencia entre los judíos cristianos y los judíos tradicionales es que los tradicionales creían que ellos siguieron esperando la llegada del Mesías. Los judíos cristianos sabían que el Mesías ya había venido, que había sido crucificado y se había levantado de los muertos. Pero para muchos judíos tradicionales, en ese entonces el Mesías estaba por venir. En la actualidad, algunos siguen esperando todavía al Mesías. ¿Va a volver a venir? Sí. Oiga, pero qué gacho, ¿no? Nosotros ya estamos esperando al Mesías para que venga por nosotros eterna y que nos lleve a su presencia eternamente. Cuando estos pobres cuates están esperando al Mesías para que venga por su primera vez. Y cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo, ya en su segunda venida, imagínense, nosotros todos emocionados porque es su segunda venida y ya nos va a llevar. Y los judíos tradicionales, ¡por fin vino! No, hombre, pues si ya te traigo, ¿verdad? Casi. O sea, ¿a dónde vas? Como el chiste, ¿verdad? ¿A dónde vas? No, hombre, pues si ya te traigo. O sea, ya te quedaste dormido en tus laureles. Esa es una diferencia importante que nosotros debemos de notar. Y los judíos cristianos continuaron observando la adoración en el templo, la circuncisión, el sábado y los deberes de la ley. Cuando los gentiles reciben el evangelio, ¿qué hacen los cristianos judíos? Así se hace el evangelio. Ustedes tienen que reunirse también los sábados únicamente. ¿Eres judío gentil? ¿Cristiano gentil? Sí. Ok, pues véngase para acá. ¿Cuántos años tienes? 30. Pues véngase para acá. Cuchillo, porque le vamos a tener que hacer la circuncisión. Los judíos cristianos querían que los cristianos gentiles adoptaran las tradiciones de la ley y que participaran de la circuncisión antes de ser bautizados. Para los judíos cristianos era más importante sus tradiciones que ahora las enseñanzas de Jesús. ¿Es importante el bautismo? Sí. ¿Qué es el bautismo? Recuerden, era esa tradición que se tenía para dar a entender a las demás personas que yo ya soy un hijo de Dios. El bautismo no salva, pero sí era expresar a los demás mi convicción como hijo de Dios. Pero ellos le daban más importancia a la circuncisión, al guardar el sábado, que al mismo bautismo. Para ellos era más importante que se hicieran judíos antes de que se hicieran cristianos. Y vemos en la carta a los romanos, vemos en la carta a los gálatas,
que Pablo no adopta ese punto de vista. Él mantenía que los creyentes gentiles no necesariamente se tenían que circuncidar. De hecho, Pablo habla en los Romanos que la circuncisión importante es la del corazón. ¿Qué era la circuncisión? Una marca que definía a los judíos, que los separaba de cualquier otra nación. ¿Cómo era una marca? Era algo que los definía a ellos. ¿Cómo se entera la hija de Faraón cuando Moisés es puesto en la canastilla con brea? ¿Cómo se entera que Moisés era judío? ¿Tenía un anuncio? Soy judío, buenos días, y me llamo Moisés. No, lo ve la hija de Faraón, ve a Moisés, está circuncidado, es un niño judío. Es decir, la circuncisión es una marca que define al pueblo judío. Y ahora Pablo en Romanos dice, la circuncisión es una marca que define al pueblo de Dios. Pero es una circuncisión que no es física, es una marca que no es física. Por eso dice, la circuncisión importante es la del corazón. Es una marca que hay en el corazón, es un sello, con lo que entendemos como el sello del Espíritu. Y Pablo empieza a ser muy enfático en esa separación de las tradiciones judías y ahora con el hecho de vivir como hijos de Dios. Pablo da cuenta a la iglesia de Antioquía de la conversión de los gentiles. Algunos cristianos vinieron desde Jerusalén proclamando, Hechos capítulo 15, versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Porque ellos todavía tenían arraigado de que nosotros somos el pueblo de Dios. Y una parte para ser esencial, para ser del pueblo de Dios, es la circuncisión. Y este fue un punto muy importante con el que se ve confrontada la iglesia. Si se fija, ya no era lo mismo que nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 6, de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. No, ya la problemática o las circunstancias se van dando diferentes, van cambiando las circunstancias. Ahora, los cristianos judíos, que se lleve a cabo la circuncisión. Pablo lleva este punto a los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. ¿Y qué cree? Lo vemos ya en el Hechos 15, del 12 al 21, que el concilio está de acuerdo con la idea de Pablo y pide a los gentiles que no ofendieran a los judíos con su conducta, también respecto a ciertas costumbres judías. Y por eso Pablo, considero que por eso Pablo, en la carta a los Corintios, también escribe, el que coma, no critique al que no coma. Esto, ¿cómo podemos tomar ese criterio en la actualidad? Hay tradiciones, hay cuestiones que van a pasar a segundo plano. Nosotros, por decir en cuanto a nuestra liturgia, si lo observa, nosotros como iglesia tenemos una liturgia muy simple, muy sencilla. Llegamos, cantamos, tenemos el tiempo de la predicación y como quien dice, ya. El tiempo de la ofrenda no es un tiempo específico de la ofrenda, y hasta hemos pensado, la ofrenda es una cuestión de educación de los hermanos, no una cuestión de la liturgia. Entonces se puede ofrendar no necesariamente dentro o exclusivamente en el culto. ¿Qué sucede? Hay otras iglesias bautistas más tradicionales que tienen su preludio, entonan un canto, un himno, mientras todos nos estamos acomodando. Y luego tienen un canto, un himno ya más antiguo para los hermanos que están prontos a irse con el Señor. Y luego tienen el tiempo de la bienvenida. Y hola, ¿cómo está? Y salúdenlo todo el mundo y bla, bla, bla. Y luego tienen cantos más contemporáneos. Y luego tienen antes de la predicación un tiempo de agradecimientos. Y luego la predicación. Y luego el tiempo de la ofrenda, donde una persona pasa con un alfolí, una canastilla, para que cada quien ponga su dinero, su diezmo, su ofrenda. Y luego otro tiempo, y luego otro canto, y luego el tiempo de la bendición pastoral. ¿Está mal?
No. Entonces no se trata de, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen otro? Nosotros podemos tomar café aquí mientras estamos en el culto y comer galletas. Pero si vienen otros, ¡qué irreverentes! Pues no, hermano. El que coma no critique al que no coma. Estamos alabando a nuestro Dios, nuestros hermanos de la alabanza nos hacen conscientes de lo que estamos cantando, tenemos nuestro tiempo de predicación y estamos cumpliendo con nuestro deber como creyentes de venir a alabar a nuestro Dios y aprender la palabra de Dios. Tengamos cuidado de no ser como los cristianos judíos, de empezar a imponer cosas que pueden pasar a segundo plano. Y fue una decisión correcta, pero aunque seguía habiendo desacuerdos entre los judíos creyentes y los judíos gentiles, se cree que ese desacuerdo se acaba en el 70 en la caída de Jerusalén. Ya, se acaba. ¿Por qué? Porque ahora los judíos cristianos se ven obligados a salir de Jerusalén y ellos ya también son dispersos entre las iglesias cristianas gentiles. ¿Ya? Entonces, cristianismo judío como tal, podemos decirlo entre comillas, que desaparece. Ahora quedan judíos tradicionales y nosotros cristianos gentiles. Pablo no alcanzó a ver ya todo el alcance de su teología misionera, pero a través de su ministerio fue combatido por judíos cristianos y por judíos. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí lo que está haciendo Pablo es dejar claro la importancia del evangelio y que ninguna tradición, haya sido cristianos judíos, sean cristianos gentiles, ninguna tradición, lo aclaro, ninguna tradición debe de ser puesta por encima del evangelio. Ninguna tradición debe ser puesta por encima del evangelio. Ninguna moda, ningún uso, ninguna costumbre debe ser puesta por encima del evangelio. A veces parece estar solo en esta lucha. Sin embargo, Pablo persiste hasta el fin con la enseñanza. Unos pocos años después de su muerte, se desmorona el cristianismo judío en Palestina, lo cual permite que ya el cristianismo en el mundo gentil crezca. Desde ese momento la iglesia continúa hacia adelante teniendo, vamos a decirlo, victoria ya en diferentes pueblos, donde ya el cristianismo lo que estaba haciendo era empezar a crecer. Y Pablo, cuando ya empieza a escribir sus cartas, o cuando escribe sus cartas, tenemos que verlo como una contribución. Vamos a ver la semana que entra por qué es importante, o porque otros escritos de la iglesia no son puestos, porque se cree que había otras personas que también escribían de ánimo a otras iglesias. Pero si en este caso, pongamos el ejemplo, Filemón, o si Onésimo, si Prócoro, uno de los 7 diáconos, escribió una carta a otra iglesia, ¿por qué esa carta no viene? Pudiendo haber sido incluso hasta demasiado parecida. Uno de los puntos del canon era de que debería tener sustento apostólico. Si no venía parte de un sustento apostólico, no se introducía. Oiga, pastor, pero Lucas no fue los 12 apóstoles, ni Marcos. Sí, pero estuvieron discipulados por ellos, vivieron con ellos, aprendieron directamente de ellos.
Y es donde podemos ver que quienes escriben el Nuevo Testamento ya son personas muy relacionadas con los apóstoles de manera directa, no así como que ¿qué onda? ¿Cómo te va? Así, Onésimo, carta de Onésimo, esclavo de Filemón, Filemón, amigo del apóstol Pablo. No, o sea, no era esa en sí la relación, tenía que ser algo directo. Pero esta contribución del apóstol Pablo, por medio de sus cartas, son importantes porque tratan de la fe y cómo la fe se manifiesta en la vida de la iglesia. ¿Cómo vive una iglesia que manifiesta su fe en Cristo? Las cartas del apóstol Pablo nos responden cómo vivir respecto a la salvación y cómo es esta vida de todos aquellos que reciben la salvación. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Un ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1 al capítulo 11, es un tratado doctrinal tremendo. Nos habla del pecado, nos habla de la naturaleza del hombre, nos habla de la fe, nos habla ahorita el ejemplo que pusimos de la circuncisión, del primer Adán, que es Adán, del segundo Adán, que es Jesucristo, nos habla de la lucha del cristiano, nos habla acerca de esa fe para salvación, pero de cómo nos da esa fe, nos da esa seguridad de la salvación, nos habla de la justificación y todo eso. Para empezar el capítulo 12, los deberes del cristiano. ¿Cómo toda la fe y la doctrina afectan el vivir del cristiano? Muchos dicen, es que la doctrina no es importante. Híjole, pues entonces si tu doctrina no ha afectado tu manera de vivir, tu doctrina no es importante. La doctrina, la enseñanza debe de afectar nuestras vidas. La fe debe de cambiar nuestras vidas. Por eso, ayer en una de las clases que hablábamos acerca en la consejería, hablábamos de lo que se cree algunos, de lo que es el cristiano carnal. Porque algunos basan esa postura en la carta, en el pasaje que estudiamos hace algunas semanas, en 1 Corintios capítulo 3. Porque dice, no los traté como espirituales, sino como a carnales. Ellos dicen, entonces hay cristianos carnales. Y mi argumento es, vete a 2 Corintios. Vete a 2 Corintios. ¿Ves al cristiano carnal? No. Cristiano inmaduro en Corintios, 1 Corintios 1 hasta casi 3, bueno, gran parte de la carta a los Corintios. Cristianos inmaduros en 1 Corintios. Cristianos maduros luchando con su naturaleza pecaminosa, 2 Corintios. Por eso Pablo escribe, claro que la fe, claro que la doctrina afecta. La primera carta de Pablo a los Corintios está dedicada a esa conducta y trata al mismo tiempo temas importantes como la resurrección, la unidad de la iglesia, los dones, esa transformación en nuestras vidas. Las cartas de Pablo tienen mucho que decir acerca del Señor, de nuestro Cristo resucitado y exaltado. Y el ejemplo de Jesús con su vida en un mundo pecador, aunque en las cartas del apóstol Pablo no se mencionan demasiado, nos habla de ese Jesús resucitado, de ese Jesús exaltado, nos hablan de los atributos de Cristo y podemos ver a Cristo en los escritos de Pablo y podemos ver cómo estos se corroboran a la luz de los evangelios. La Biblia se corrobora a la luz de la Biblia. Unos mencionan, ¿por qué el libro de Enoc no viene en la Biblia? Lo vamos a ver la semana que entra. Uno de los puntos principales. El libro de Enoc sustenta lo que la Biblia dice, pero la Biblia no sustenta lo que el libro de Enoc dice. Si la luz interpreta la luz de la Biblia, el libro de Enoc, sí podemos decir que por el libro de Enoc, ok, la Biblia sí es cierta, la Biblia sí existe, pero las cosas que vienen en el libro de Enoc no podemos decir, la Biblia no necesariamente sustenta el libro de Enoc. Las enseñanzas de Jesús aparecen en los evangelios y se corrobora el estilo de vida de Jesús en las cartas del apóstol Pablo. Por eso debemos de
de verlas y analizarlas como un sustento inspirado por Dios para la vida de la iglesia. ¿Qué sucede después? Porque no es solamente el apóstol Pablo. Sí tenemos la primera y la segunda carta de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, tenemos la primera y segunda carta de Pedro, tenemos la carta de Judas, tenemos la carta de Santiago, pero ya son cartas que sí hablan a una iglesia en general y a una iglesia en medio de la dispersión. Como les había comentado, hay cartas específicamente para los cristianos gentiles, sí, las del apóstol Pablo, pero para los cristianos judíos, pues está Hebreos, pero no necesariamente una iglesia en Jerusalén. Está la carta de Santiago, pero ya todos los cristianos en la dispersión, sí, a cristianos judíos en su mayoría. Pero es importante ver porque ya los discípulos se extienden y poco a poco pues empiezan a morir. Imagínense el apóstol Juan, híjole, ya soy el único que queda. Y me salvé milagrosamente del martirio. Dios me salvó del martirio. Pero Pedro, Andrés y Felipe mueren crucificados. Pedro crucificado de cabeza, teniendo que ver la muerte de su esposa primeramente. Pedro, voy a morir crucificado, no merezco morir como mi salvador, crucifíquenme de cabeza. Andrés, algo similar. La cruz de Andrés no es una cruz como tal, es una cruz que es pues en sí como una X. La cruz de Andrés. Felipe mueren crucificados. Bartolomé fue crucificado. La diferencia de Bartolomé y de los demás discípulos es que Bartolomé, antes de ser crucificado, es desollado. Lo despellejan y luego lo crucifican. Santiago y el mayor y Tadeo, Judas Tadeo, fueron muertos a filo de espada. Tomás y Mateo por medio de una lanza o de bueno, en el caso de Tomás, no una lanza, como si una aldaba, que es como una espada larga con un palo más largo. Santiago lo tiran del templo y lo matan a pedradas. Matías es lapidado. Matías es lapidado vivo, pues enterrado vivo, Matías. Y el otro, Simón, es cortado. Fíjese cómo es el obrar de Dios. Piensan que acabando con los cristianos se va a acabar el cristianismo. No, porque el cristianismo se acabaría acabando con Cristo, no con los cristianos. Y nadie puede con Cristo. Es por eso que el evangelio sigue creciendo. El evangelio se extiende hacia Egipto, hacia Etiopía, Siria y Persia. La iglesia primitiva que se presenta en el libro de Lucas, en los hechos de Lucas, da la impresión de que el movimiento cristiano se dirige a Europa y al oeste, aunque podemos ver que no necesariamente es del todo claro, pero Egipto, Etiopía, Siria empiezan a tener creyentes, muchísimos creyentes, pero también, como lo mencionaba Ramsés ahorita y como lo veíamos en las clases anteriores, pues vemos esa representación en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No se sabe cuándo llegó el evangelio a ciertos lugares. Únicamente, o parte de los ejemplos, es con Egipto, que Apolos, el que nosotros vemos a los Corintios, cuando hay esa disyuntiva en los Corintios por inmadurez, de que unos dicen yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolos. Se cree que ese Apolos es el que lleva el evangelio a Egipto, un judío de Alejandría. Un informe indica que Marcos fue quien dedicó también a llevar el evangelio a Egipto y que también lo establece en Alejandría. Tal como Egipto, en Etiopía, pues es desconocido. En Tiro, o que es en la actualidad el Líbano, dicen que un joven cautivo de Tiro lo fundó, no se sabe quién, pero el evangelio empieza a crecer, hasta en un radio de 450 kilómetros, como nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 4.
Damasco, capital de Siria, en Edesa, que era la capital de un país pequeño, hasta Armenia, sí, que es al norte, o Siria, Siria del sur, Antioquía, hasta todos aquellos lugares, el evangelio empieza a crecer. Oiga, ¿qué medios de comunicación había? Sigue, esto lo enfatizamos, porque el método más efectivo para llevar el evangelio es la convivencia. Se los puedo contar como ejemplo en el colegio donde trabajo. Sí, hay un departamento de marketing, sí, se hacen campañas y todo, pero una de las formas por las que el colegio crece más es por la recomendación boca a boca. Segundo, es porque pues ya es un colegio tradicional aquí en Chihuahua, 130 y pico de años. O sea, el que no conoce al colegio aquí en Chihuahua es raro, o el que por lo menos no lo ha escuchado. Pero menciono esto porque uno de los principales formas en este caso, de mercadotecnia, es la recomendación directa. ¿Cómo creció el evangelio en ese entonces? Pues recomendación directa, ni modo de vamos a hacer un grupo de WhatsApp de los discípulos. ¿Qué comunicación, qué métodos de comunicación había? No más eso. Por eso el evangelio crece hasta África del Norte, va hasta parte de Francia, hasta ciudades como Lyon, Viena, que después las vamos a ver más metidas en los concilios del catolicismo. Ya, y esto es a mediados del siglo II, ya se había esparcido por gran parte de Europa, norte de África, y obviamente la intención de muchos es vámonos hacia el oriente. Ya no había límite para poder extender el cristianismo. Ya en este caso, si en el caso de Nerón, que es el que mata a Pablo, mata a Pedro, quería detener el cristianismo, si los demás emperadores querían detener el cristianismo, lo podían tratar de detener en Roma. Pero ya más adelante no. Después vamos a ver por qué regiones donde se encuentran ahorita los árabes, a pesar de en ese momento ser exageradamente evangelizadas, porque ahorita el mundo musulmán está creciendo tanto. Eso también es una parte que nosotros podemos ver en la historia de la iglesia. Pero hasta ahorita es cómo se extiende el evangelio, y la semana que entra vamos a hablar cómo se reproduce, cómo se empieza a reproducir la Biblia. ¿Y alguna pregunta, hermano?